Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Vamos a ver, somos 8. Sí, yo creo que estamos todos. Yo creo que hoy sí estamos todos. Vamos bueno, primero no sé si en las actividades de la semana pasada estaban bien o hubo alguna cuestión ahí, alguna duda o alguna cuestión que quieran comentar. Profe, yo quería comentarle, y no sé si se puede hacer, como abrir el post laboratorio como un poquitillo más antes, no sé si tal vez como después de clases o algo así, porque, bueno, yo trabajo y generalmente trabajo fines de semana y trabajo guardias completas, entonces como que a veces, por ejemplo, este fin de semana no tuve ni un solo momento, a pesar de que estuve ahí hasta pensando en eso, y me metí el lunes, y ya el lunes, yo, ay, sí, ya se me cerró. Entonces, no sé si se puede hacer como abrirlo un poquitito antes para tal vez como tener más chance, digamos, porque yo con mis compañeras trabajo, casi que terminamos aquí, hacemos el reporte, y Ujú. entonces como para tal vez de una vez hacer el post laboratorio, para no sé si se podrá. Em, sí, sí. Vamos a ver, ¿en qué día la habilité? Mañana, ¿verdad? No sé. Los habilito los jueves, si no me Yo creo equivoco. que está habilitado hasta el viernes, profesor. Se habilita viernes, sábado y domingo, creo, si no me equivoco. Ajá. Bueno, hagamos algo. El grupo de ustedes se los voy a habilitar a partir de las 4. Ok, Acuérdenme cualquier muchas, cosa. Entonces yo le pongo muchas ahí gracias, profe. Muy bien. restricción, grupo, ustedes son el 2, ¿verdad? Grupo 2, entonces ya, listo, porque si no tenemos choque con el grupo 1. Sí. Por mí no hay problema. Entonces vamos a apuntar aquí. ¿De acuerdo? Sí, porque la idea del laboratorio es que cuando lo terminen, lo realicen, ¿verdad? Cuando terminen la actividad de laboratorio, lo realicen. Eh, pero como es asincrónico, pero si ustedes están aprovechando la hora de clases para terminar todo, y ya, ¿verdad? Lo hacen en el laboratorio, ya tienen la semana de asignación antes, digámoslo así. ¿Está bien? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Ok. Vean, esto me imagino que ya lo vieron con Raúl, ¿verdad? Ya van más o menos por ondas, si no me equivoco. Tal vez si alguno me puede Sí, contestar. sí, Profe, profe. disculpe, ¿Sí? yo que me estaba incorporando hasta ahorita para que supiera, recordara. Ajá. Ok. Sí, disculpe. Escucho lo último que hablamos. ¿Perdón? Escuchó lo del postlaboratorio. Sí, eso sí. Ah, ok, perfecto. Em, ok, bueno. Entonces yo creo que ahora sí ya estamos todos. Dicen 10. O sea, 9. Esto creo que ya lo vieron con Raúl, pero vamos a retomar algunas cuestiones y vamos a ver, vamos como a redescubrirlo a través de un laboratorio remoto. Entonces, este laboratorio es un poquito más cualitativo, ¿verdad? La idea es que identifiquen ciertas cuestiones en el movimiento que están viendo. Entonces se llama movimiento ondulatorio. Tenemos acá, descripción de la oscilación. Siempre que hablamos de una oscilación, eh, hay ciertas características en común, pero tal vez me gustaría como que ustedes me dijeran qué entienden por una oscilación. ¿Qué es una oscilación? Palabras simples.
¿Nadie? Vamos a preguntar entonces. Vamos a ver. A ver, María Paula, ¿qué entiende usted por una oscilación? Sí, profe, a lo que me acuerdo que vimos en teoría era como un movimiento uniforme que permitía que se diera una amplitud, o sea, que tenía un periodo, una amplitud y una frecuencia, algo así. Ok, ajá, amplitud, periodo, frecuencia. Eso estaría bien. ¿Alguien más? Tal vez, ¿quién? Jean-Pierre. ¿Qué entiende usted por una oscilación? Lo mismo que dijo la compañera. O sea, no, no, y que es un movimiento que se repite y si no hay fricción, digamos, no tendría por qué detenerse Ajá, y siempre busca como ir al punto de origen. exacto. Ok, exacto. Un movimiento oscilatorio es algo que, un movimiento repetitivo en el tiempo. Dijo la palabra uniforme, ¿verdad? La palabra uniforme en física generalmente se entiende por constante, entonces hay que tener un poquito de cuidado con esa palabra. Pero un movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite en el tiempo, punto. No hay más. Cuando uno ve el movimiento que se repite en el tiempo, entonces empieza a caracterizarlo. Por ejemplo, vamos a ver que hay posiciones de equilibrio, o lo llamamos posiciones de equilibrio, que es como un centro, ¿verdad? Como que le vemos un centro del movimiento. ¿Qué más? Vamos a ver que del centro se va a mover hacia un lado y hacia el otro, o sea, va a tener un desplazamiento. Em, ¿Qué más dijo? Ok, una frecuencia por ahí, frecuencia, periodo, ese tipo de cosas. Para tener un movimiento oscilatorio necesitamos algo que me mueva la partícula o la masa o lo que sea alrededor de esa posición central, ¿verdad? Que le vamos a llamar posición de equilibrio. En el caso de la posición de equilibrio en un sistema masa-resorte, ¿verdad? Que es nada más el resorte y una partícula aquí. En este caso la partícula es como un carrito, un riel. No sé si han visto esto. Esto que están en los libros del texto. Yo creo que no, ¿verdad? Ah, bueno, sí, lo habíamos visto para el de colisiones. Que es que aquí sale aire y entonces hace que el carrito se levante un poquito y entonces ya no hay fricción. Y por ahí el compañero Jean-Pierre dijo que no tenía que tener fricción, eso está bien. Pero en la vida real sí hay fricción. Entonces, ahora al final hablamos un poquito de la fricción. Si hiciéramos diagramas de fuerza de ese movimiento periódico, entonces obtendríamos algo así como lo que está acá. Por ejemplo, de la posición de equilibrio que viene a ser cuando el resorte no está estirado, entonces ahí trazamos el eje coordenado que sería el 0, ¿verdad? 0 en X. Lo movemos a una posición alejado y entonces aparece una fuerza que es la fuerza debida al resorte. Entonces el carrito experimenta una fuerza debido a que está pegado al resorte. Inicialmente entonces tenemos una fuerza Fx. Tendremos el peso y la normal. Em, Cuando soltamos el carrito, solito empieza a moverse en el movimiento periódico. Empieza a oscilar. Entonces vamos a tener que cuando está en el centro, la fuerza es 0, porque lo que se estira del resorte es 0, ¿verdad? X igual 0. El resorte estirado tira el deslizador hacia la posición de equilibrio, pero cuando el resorte está sin estirar, esa fuerza del resorte es 0 instantáneamente. Pero el carrito tiene una velocidad, entonces se va a mover hacia el otro lado. Recuerde que la fuerza lo que hace es cambiar la dirección del movimiento, pero podemos tener movimiento sin fuerza. La sumatoria de fuerza igual a 0, aceleración igual a 0, pero
puede haber una velocidad. Entonces, esto sería este caso de acá. Ahí no tenemos equilibrio porque hay una velocidad. Esa masa se va a mover hacia el otro lado, se va a estirar, bueno, no se estira, se comprime el resorte y entonces aparece una fuerza en el sentido contrario que me va a jalar la partícula hacia el centro nuevamente y se va a mover indefinidamente porque no hay fricción. Entonces, se mueve de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Vamos a ver qué más hay que decir. Si la fuerza no fuera la de un resorte, la partícula se mueve indefinidamente hacia donde fue aplicada la fuerza. Como recuerdan el caso de choques, el caso de física 1 y montones de casos. Pero el resorte tiene la particularidad de que hay una fuerza en un sentido si está estirado y en otro sentido si está comprimido. Entonces, ahí ya tenemos esa fuerza Fx. Esa fuerza se le llama fuerza de restitución. ¿Por qué dice? Dice que para el... Ah, bueno, aquí está. Siempre que el cuerpo se desplace con respecto a la posición de equilibrio, la fuerza al resorte tiende a regresarlo a dicha posición. Porque la fuerza, bueno, la fuerza es proporcional al desplazamiento por ser un resorte. Entonces, eso se le llama fuerza de restitución. O sea, la fuerza de restitución no es porque aquí hay un resorte, es porque el resorte sigue la ley de Hooke. Entonces, siempre va a aparecer una fuerza. Porque el resorte se estira, aparece una fuerza hacia, digamos, hacia mi izquierda y si el resorte se encoge hacia la derecha. Entonces aparece una fuerza que siempre me tira la partícula hacia el centro. Eso se llama fuerza restitutiva. No importa la forma de esa fuerza. Hay otras fuerzas. Por ejemplo, tenemos el caso del péndulo. Entonces, si yo tengo aquí el péndulo, voy a poner aquí a anotar. Tengo el peso y el péndulo tiene esa trayectoria. Ya no es una línea recta. Pero lo que pasa es que la componente que es tangente a la trayectoria, este es el ángulo zeta, esta fuerza con esta forma es la fuerza restitutiva. Entonces tiene una forma diferente, es un objeto diferente, el movimiento es diferente, pero no importa, ¿verdad? No importa la forma, aquí aparece una fuerza. Y esta es la fuerza que me hace que me oscile con respecto a un centro. En este caso el centro es como un plano de simetría. Entonces ahí aparece la fuerza restitutiva. Entonces todo movimiento oscilatorio, ¿verdad? Para que la partícula vuelva a la posición inicial, es que hubo una fuerza que me la jala siempre hacia el centro. Y entonces aparecen una serie de características como consecuencia. Por ejemplo, tenemos la amplitud. Entonces la amplitud es qué tanto se aleja del centro. El periodo, dice, es el tiempo que tarda un ciclo y siempre es positivo. Entonces, el tiempo que tarda en completar un ciclo. ¿Verdad que no estamos hablando de un movimiento particular, nada más un ciclo, ¿verdad? Un ciclo es, inicia un movimiento y vuelve a las condiciones iniciales. Vuelve a las condiciones iniciales. Se mueve y vuelve a las condiciones iniciales. Eso es un ciclo. Luego está la frecuencia, que dice el número de ciclos por unidad de tiempo. Y luego tenemos, por ejemplo, la frecuencia angular,
Dice que se relaciona con la frecuencia. Representa la rapidez de cambio de una cantidad angular. Y siempre se mide en radianes. Entonces, la frecuencia angular es qué tan rápido cambia el ángulo del movimiento si fuera un círculo. Estos que está aquí los vamos a identificar en el laboratorio. Luego tenemos lo que es movimiento armónico simple. Y aquí me gustaría decirles que no todo movimiento periódico se caracteriza como un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple tiene ciertas características que hacen que yo lo pueda trabajar matemáticamente. Entonces, por eso siempre brincamos en física, decimos las características del movimiento y caemos en movimiento armónico simple. Por ejemplo, dice, el tipo de oscilación más sencilla sucede cuando la fuerza de restitución Fx es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio. Entonces ahí yo estoy diciendo cómo es esa fuerza restitutiva. Dice que la fuerza restitutiva es proporcional al desplazamiento. Eso es la ley de Hooke. Entonces, si yo tengo una fuerza que es igual a la ley de Hooke menos K por X, yo la puedo trabajar matemáticamente y determinar velocidad, aceleración, energías de ese sistema. ¿Ok? En la vida real los sistemas son muy complicados, entonces de repente no podemos hacer todo eso. Pero en el caso ideal, o sea, en nuestra simplificación de la vida diaria, que es lo que hace la física, entonces nada más decimos, tenemos una fuerza con esa característica y entonces eso se va a llamar movimiento armónico simple. En el caso del péndulo, también es proporcional, pero al ángulo. En cambio, este es F proporcional a X. Este es proporcional al ángulo, entonces también caemos dentro del movimiento armónico simple. Dice, si la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, según la ecuación 13.3, la oscilación se denomina movimiento armónico simple y se abrevia MAS, movimiento armónico simple. Es lo que yo les digo. Si la fuerza de restitución es proporcional al desplazamiento, entonces, por ejemplo, si yo digo F proporcional al seno del θ, esto no es movimiento armónico simple. Pero si yo digo F proporcional a θ, eso sí es movimiento armónico simple. Es una cuestión de matemática, si ustedes lo ven. ¿Cuándo tengo yo movimiento armónico simple en el péndulo? Cuando los ángulos son menores a cierta cantidad. Si no me equivoco, son como 10 grados. Tendría que revisarlo bien. Yo creo que la simulación deja hasta 20. Eso es lo que se le llama trabajar con ángulos pequeños. O aproximación de ángulos pequeños. Entonces yo transformo la función seno. Hay una que dice seno de θ similar a θ. Entonces yo transformé esta función seno en θ, diciendo que nada más voy a hacer un experimento con ángulos pequeños. Entonces ahí yo caigo en movimiento armónico simple. ¿Qué pasa si yo el péndulo lo tiro, qué sé yo, a 60 grados? Si yo llego y tiro la bolita amarrada para hacer un experimento y está más de 60, entonces ya no es movimiento armónico simple porque el ángulo es muy grande. La fuerza de restitución es proporcional al seno de θ y entonces se me complica la matemática del problema. Habrán formas de resolver eso,
pero no es la que está con la que nos interesa, o vamos a ver cómo se lo digo. Es matemática que ustedes no manejan todavía, entonces no le entramos a ese tipo de problemas. En cambio, ustedes estas aproximaciones es con matemática que ustedes sí manejan, y entonces básicamente la física que le enseñamos es con la matemática que ustedes deben manejar. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un experimento real de movimiento armónico simple con un péndulo, tienen que revisar qué ángulos van a trabajar. Si ustedes llegan y resuelven una ecuación diferencial, por ahí está en el libro, van a encontrar después cómo es la aceleración para todas las posiciones en X, la velocidad para todas las posiciones en X y la posición para todas las posiciones en X. Aquí está. Ahorita vemos la parte de energías. Entonces, para un movimiento armónico simple, la posición es una función trigonométrica. Puede ser seno o puede ser coseno. Depende de las condiciones iniciales del sistema. Entonces, aquí en este caso es coseno. Coseno. Ok, sí. Coseno, ustedes usan lo que ven en el libro. Creo que también viene coseno. La derivada de X es la velocidad. Entonces, esa es la función de velocidad. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Esa es la función de la aceleración. Ustedes ven, se alternan las funciones senos y cosenos, como debe ser cuando uno deriva. Coseno, menos coseno. Eso significa que la posición, la velocidad y la aceleración están en desfase. Si uno pensara ya ahora sí, como el movimiento de forma más sencilla, uno acá, uno observa que cuando la velocidad es cero, la aceleración es máxima. Entonces eso es como el desfase o la alternancia entre la función seno y coseno. Entonces, ¿cuándo la velocidad es cero? Cuando está en uno de sus extremos, cuando está en la amplitud, ya sea más a o menos a. Entonces, cuando ustedes ven que el movimiento periódico para, en caso del péndulo y del sistema masa resorte es en los extremos, ¿verdad? Aquí para instantáneamente. No sé, dibujo me quedó un poco raro. Si esta es la amplitud, aquí para. Y si esta es la otra amplitud, aquí para. Entonces, donde ustedes ven que pare, la velocidad es cero. Pero su aceleración es máxima. Luego tenemos, por ejemplo, posiciones intermedias, puede ser esta, donde tengo una velocidad y una aceleración que yo las puedo calcular con las funciones que antes les enseñé, ¿verdad? Que decía omega, coseno de omega t, no sé qué. Valores intermedios. Y luego, cuando tenemos la partícula en el equilibrio, posición de equilibrio, entonces tenemos que la velocidad máxima. ¿Y qué pasa con la aceleración? La aceleración es cero. Entonces como que se alterna. Velocidad cero, aceleración máxima, aceleración cero, velocidad máxima. Y en los puntos intermedios pues tenemos valores intermedios. Ahora me gustaría que vieran las flechitas. Cuando el objeto viene en este sentido, va del menos a al cero, vamos a tener la velocidad o la velocidad en el sentido donde vemos la partícula moverse
la partícula A. Ustedes asocian la flecha hacia donde se mueve la caja. Hacia ahí va la flecha de velocidad. Y la aceleración va en este sentido. Porque entonces de menos a la posición de equilibrio acelera. Y cuando pasa a la posición de equilibrio y llega al punto máximo en el otro extremo, ustedes ven que la caja se sigue moviendo a la derecha, ya, sí. Pero frena, entonces del equilibrio hasta donde la caja frena, la aceleración va en sentido contrario. Lo que les quería aquí recordar era que si ustedes tenían flecha de velocidad y aceleración en el mismo sentido, el objeto acelera, y si están en sentidos contrarios, el objeto desacelera. Y eso es lo que vemos acá. En un lado acelera y luego desacelera porque frena. Frena, se mueve hacia la izquierda. Aquí yo me estoy imaginando el movimiento. Frena, se mueve hacia la izquierda, acelera, pasa a la posición de equilibrio, desacelera. Y entonces se mueve, bueno, tiene ese movimiento. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Ok. En términos de energía, donde no hay velocidad, cero. ¿Y dónde cero? En sus extremos. ¿Dónde está la velocidad máxima? En el centro. Entonces, aquí sería la velocidad máxima. Ahora, con respecto a la energía cinética, si la masa está pegada a un resorte, es la energía cinética del resorte. Si la masa se mueve por efecto de la gravedad como un péndulo, entonces tenemos ahí energía potencial elástica. Entonces, no importa cuál tipo de energía potencial es, si es debido al resorte o a la gravedad, siempre vamos a tener esta característica que se ve acá en estas gráficas de barra. Si el objeto o la masa está en el extremo, la energía potencial es máxima, cualquiera de los dos lados. En casos intermedios, pues tenemos energías intermedias. Y en la posición de equilibrio, la energía potencial es cero. ¿Por qué cero? Bueno, porque la posición de equilibrio tenemos el resorte con su longitud original, ¿verdad? Entonces no hay fuerza. En el caso del péndulo, en la posición de equilibrio, la fuerza apunta nada más hacia abajo. No hay componente tangente a la trayectoria, es perpendicular a la trayectoria. Entonces, digamos, si está aquí, tenemos aquí una componente de la fuerza. Aquí no, todo apunta hacia abajo. Entonces, potencial igual cero. Y si no hay fuerzas disipativas, si no hay fricción, si no hay fricción por el medio, en el sentido de que en un péndulo el aire lo puede frenar, entonces la energía mecánica se conserva. Y eso es lo que se ve aquí en este extracto. ¿Qué pasa cuando la energía mecánica no se conserva? Bueno, caemos en oscilaciones amortiguadas. Y más o menos veríamos algo así, donde la pérdida de energía la vemos a la hora de perder amplitud. Digamos, esto que se ve aquí es a la amplitud. Imagínense en el péndulo. No sé si se va más al resorte así. La partícula. Déjenme borrar esto. Tan feo.
Imagínense que esta es la partícula. Entonces la partícula llega, sube y baja. Si la energía se conserva, sube hasta la amplitud de siempre y baja hasta la amplitud de siempre. Nunca se sale de ahí. No puede ir más allá de la amplitud porque eso significaría que algo le está dando energía. Entonces, si la energía se conserva, se mantiene en estos dos extremos de amplitud. Y si pierde energía por el medio, entonces va a perder amplitud. Pierde amplitud. El movimiento se sigue viendo así, pero a través del tiempo, porque eso es tiempo, vamos a ver que baja hasta que llega a una amplitud igual a cero. Entonces ya ahí quedó en equilibrio. Eso se llama una oscilación amortiguada. ¿Sí? Aquí están los laboratorios remotos. Vamos a usar los dos. Entonces voy a ingresar al péndulo. Le doy clic nada más. Y después le hago clic nuevamente. Acceder. Ya se los había enseñado, ¿verdad? Creo que la primera clase. Ahí está el péndulo. Entonces, el péndulo puede ser un hilo amarrado a una bolita, puede ser cualquier cosa. No sé qué tengo yo por aquí. Yo tengo aquí una cajita. Entonces, digamos, de repente yo le hago un hueco a la cajita. Ahorita estará ya. Le hago un hueco a la cajita. Entonces le amarro un hilo y esto se mueve. Si conocen cuál es la diferencia entre un péndulo físico y un péndulo ideal. ¿Se lo han preguntado? Péndulo físico. Péndulo físico lo vieron. Sí, ¿no sería que el péndulo ideal está en el vacío? Ok. ¿Qué entiende usted por un péndulo físico? La bolita con el hilo o algo más. Sí, la verdad, sí, todos los péndulos son físicos, según entiendo, pero o sea, no se me ocurre nada, la verdad. Ok. Sí, esa es una... ¿Alguien más iba a hablar? Que, digamos, para el prelab decía que en el modelo que utilizamos como que se desprecia la fricción, pero en el ideal la fricción va a ser como una fuerza retardadora. Ok. La- Sí, vean. Vamos a ver, hay dos tipos de péndulo, digámoslo así. El péndulo ideal y el péndulo físico. ¿Qué es un péndulo ideal? Un péndulo ideal es decir, vea, es nada más una cuestión de imaginación tal vez. Es decir, yo tengo aquí un cuadrado amarrado a algo, por ejemplo mi cajita, y entonces yo digo, voy a suponer que toda la masa está en el centro de masa. Bueno, para eso se llama el centro de masa, ¿verdad? Toda la masa está en el centro de masa. Y ahora voy a trabajar con este péndulo, no con este. Con este. Ese es el péndulo ideal. Entonces aquí todo es ideal. Despreciamos la fricción. No importa la forma que tenga ese péndulo, si es cuadrado, si es como esta caja, si es un óvalo, un círculo, no importa. Nada más nos vamos a concentrar en el centro de masa. Y entonces
todo lo vamos a trabajar, toda la parte matemática, los resultados los vamos a trabajar como si este circulito miniatura se moviera. Ese es el péndulo ideal. Ahora, el péndulo físico como tal es considerar la geometría del objeto. ¿Sabes? Entonces, si tengo aquí la caja y, por ejemplo, y yo amarré el hilo aquí, en este extremo, entonces el objeto me va a pivotar. Se me va a hacer así, donde se mueve aquí, se me va a hacer así. Y entonces yo estoy complicando mi modelo matemático, pero se puede resolver. Entonces, yo digo, bueno, ahora el centro de masa va a estar aquí y yo tengo que considerar aquí este brazo palanca y considerar este largo y considerar esto otro y aquí un ángulo, aquí otro y etcétera, etcétera. Pero este péndulo físico se parece más a la realidad, porque si ustedes tienen una bolita, es posible que el hilo no esté amarrado en el centro de la bolita, sino que esté más arriba. O si ustedes tienen, por ejemplo, este péndulo de aquí, pues el centro de masa está aquí. Si ustedes tienen, vamos a buscar, en el libro hacen como una figura extraña, si no me equivoco. Por ejemplo, aquí hace una figura extraña. Entonces, esa figura extraña es que no importa, Profe, a ver, ¿sí? No se puede ver. no. Ahí está. Gracias. Entonces, la figura extraña, pues hay que considerarle un poco la geometría. Ese es el péndulo físico. Entonces, ya hablamos de algunas otras características. Pero el péndulo simple, el péndulo ideal, es la masita miniatura, que ese sería el centro de masa del objeto amarrado a la cuerda. ¿Les queda claro? Sí, profe. Entonces, ahí les dejo eso. Vamos a pasar al péndulo. Entonces, este péndulo tiene dimensiones, ¿ok? Entonces hay que, por ejemplo, si ustedes hicieran algún cálculo, entonces ustedes dicen el centro de masa está aquí, en el centro geométrico, y entonces el largo de la hilo, digamos el L, es esto más 95 medios. Tener ese cuidado. Ya no es nada más L, sino es L más 95 medios. Para que sea ya el caso ideal, digamos, el caso más simple. Aquí vienen características. Dice peso, 400 gramos, densidad aproximada, profundidad, peso de la lata Coca-Cola. Ok, ahora, Una, ¿sí? ahora que se utilizó 95 medios nada más por poner el que está en el centro del punto, ¿cómo se llama? En el centro de masa. Ajá, el centro de masa generalmente es el centro geométrico. Entonces, aquí. Hay que considerar este pedacito más. Pura geometría, ¿verdad? La mitad de 95. Sí, cuando la densidad es constante en el objeto, el centro de masa es el centro geométrico. A ver, ok. Ahí están las características del péndulo. Ahora aquí están las latas de Coca-Cola. Ok. Ah, entonces vea que aquí yo le estaría cambiando como la geometría. Eso es el chiste de esto. Me ponen aquí una lata de Coca-Cola, entonces cambio el centro de masa. Vamos a quedarnos en el estándar. Aquí, estándar. Y le doy a ver, elegir parámetros. Y entonces aquí ustedes pueden jugar con el ángulo. A ver, aquí dice 30. Aquí
Y ustedes pueden jugar. Pueden usar cualquiera. En la guía yo no les puse valores de nada. Ustedes escogen dos. Qué sé yo, le pueden poner 11, pueden poner 15 o pueden poner 30, los que ustedes quieran. Voy a darle aquí. Empezar a observar. Y entonces ahí está moviéndose el péndulo. Nada más recordarles que esto es una grabación de todos los casos posibles y ustedes a la hora de seleccionar parámetros estarían como eligiendo un video específico. Aquí dice reset, parar o time. Entonces aquí ustedes pueden hacer alguna medición. Por ejemplo. Aquí ustedes pueden tener esto. Aquí dice los ángulos 28, estándar, observando. Y aquí tienen una gráfica. Esta gráfica es ángulo. Y abajo es tiempo. Dice tiempo. Vea que la gráfica es bastante uniforme y aquí si se le ponen la flechita, aparece, por ejemplo, ángulo y aparece el tiempo. Aquí 18 segundos, estos 15, aquí debería ser como 0. Eso que está aquí es que después de cierto tiempo el sistema se apaga, digámoslo así. Entonces aquí es donde lo frena. ¿Dónde tenemos el movimiento periódico? Bueno, estaría acá. Estas son las gráficas como las del libro, digámoslo así. Eso que es aquí es nada más donde se está subiendo el péndulo, la masa, aquí arriba, y aquí es donde frena. Pero eso que está acá es donde estaría la información. ¿Ok? ¿Entienden cómo manejar esto? Bueno, me falta aquí algo que yo puedo descargar un Excel, no se los recomiendo, pero pueden descargar la imagen. Entonces, aquí ya la descargué. Sí, ahí la están viendo, ¿verdad? Ahí está. Estas imágenes las descargan porque después yo les digo que me pongan una imagen. Entonces, cuando yo hablo de la imagen, es de estas descargas de imagen. Se cerró. ¿Dudas hasta el momento? ¿Entienden los comandos? Vea que es bastante sencillo. De nuevo, estándar, aquí en parámetros. Ay, se salió. Parámetros y empezar a observar. Y luego aquí pueden tomar tiempo y le dan descargar imagen cuando ya se termine. Ese es el péndulo. No sé si hay dudas. Creo ¿Todo que no, claro? profe. Ok, Sí. sí. Luego está el sistema masa resorte. Entonces, de nuevo, ustedes ingresan acá, le dan a acceder. Y en este caso tiene menos opciones, nada más se ve esto. Ustedes aquí le ponen qué tanta amplitud inicial quieren. De 0 a 60. Claramente 0 no lo van a colocar, no se mueve. Pero sí le pueden poner 10, 20, ¿verdad? Algún número así, hasta 60. Voy a dejarlo en 60. Le doy empezar experimento. Y entonces se comienza a elevar. Ustedes ven
Aquí, vean, aquí donde se ve, se supone que es lo que están viendo acá. Se está ajustando. Vea que está bajando en la masa. Entonces la gráfica está marcando 60 aquí. Y lo suelta. Entonces ahí se ve el movimiento. Ahí está. Y aquí se ve la gráfica. Cuando ya se acaba el movimiento, bueno, este también tiene aquí valores. Cuando ya se acaba el movimiento, se le dan descargar imagen y se descarga la imagen. Le pueden dar reiniciar experimento si fuera necesario. Este experimento es vacilón porque tira la masa para todos lados. No se mueve nada más para arriba y para abajo. Pues, tiene ahí un movimiento raro. Ese movimiento raro es el que hace que los picos no siempre vayan hasta arriba. Pero transcurrido un tiempo, cuando ya ustedes ven por aquí, se va a ver como un cono, porque el movimiento sí se está amortiguando por el aire. Ahora ya aquí se empieza a ver. Ahí se está amortiguando. Y aquí, de aquí sacan valores, de aquí sacan números. Es un poquito difícil, si no me equivoco, esto se le puede hacer como un zoom. Pueden descargar el PDF. Ah, sí, ahí está el zoom. ¿Ves? Bueno, lo hice con los dedos. No sé si con el mouse se puede. Entonces, ahí se ve, es como la misma gráfica del péndulo, pero más seguido. Ya pierde. Más seguido. ¿Ves? La amplitud se disminuye porque está amortiguado. ¿Se entiende cómo trabajar con esto? ¿Sí? No. Sí, profe. Ok. Y vamos a ver ahora sí la guía. Ahí lo están viendo, ¿o no? No, profe. Va a hacer experimentos. Sale el experimento. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Esta es una guía como más cualitativa. No hay respuestas incorrectas, siempre y cuando ustedes traten de describir lo que les pido lo mejor posible. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos parte 1, que es trabajar con el péndulo, y parte 2 con el sistema masa resorte. El péndulo le puse estándar porque es el de la opción estándar, ¿verdad? De las 3 opciones, la que dice estándar. Van a trabajar en grupos de máximo 3 personas. No sé si había alguien que no tenía grupo. No. Bueno, sí, yo, porque acabo de llegar. Bueno, Ah, aquí por sí. inclusión. Ajá. Sí, no sé si alguien se puede contactar con Jean-Pierre ahí por el chat interno de eso para que No, formen el bueno, yo grupo. de hecho ya había hablado con unas compañeras, entonces cualquier cosa así, yo creo que ya tengo un grupo. Ah, ok, perfecto. Sí, prefiero que hagan esto en grupo. Vamos a ver. Hay una parte de discusión y todo. Dice, por ejemplo, dice parte 1, péndulo. Identifique las partes del péndulo que se muestran en la pantalla. Describa la función de cada una con base en lo observado. Entonces ustedes pueden decirme qué es lo que hay ahí eh, y me dice cuál sería su función. Hay algunas cosas que son demasiado obvias. Nada más, no sé, ustedes ponen lo que ustedes creen que es. Dice, selecciona un ángulo donde quieres lanzar el péndulo, cualquiera. Si ustedes querían 11, ponen 11. Describa el movimiento al soltar el péndulo. Entonces ustedes me describen cómo es ese movimiento.
La idea es que estén conectados, se ponen de acuerdo sobre qué características están viendo y los colocan. Dice, ¿qué nombre recibe el movimiento del péndulo? Dice, seleccione dos ángulos diferentes para liberar el péndulo y observe sus movimientos. Entonces, aquí inicialmente es para que ustedes me digan cómo es ese movimiento. Entonces, si cogieron 11 y lo lanzaron y ya decidieron que iban a escribir bien, pero después me van a escoger otros dos ángulos, por ejemplo, 20 y 25. Y me van a decir cuál se detiene primero, cuál realiza más oscilaciones. Entonces aquí ustedes le ponen, se realizaron dos lanzamientos, uno con 20 grados, otro con 25. Se observa que el de 20 hizo más oscilaciones y el de 25 se detiene primero que el de 20. Una cuestión así. Dice, ¿cómo identifica la amplitud del movimiento del péndulo? Entonces, con base en la información que está ahí, ¿cómo sabe usted cuál es la amplitud? ¿Cómo sabe usted cuál es la frecuencia del movimiento del péndulo? ¿Cómo identifica el periodo? Entonces, no es que me digan qué es cómo lo está identificando usted en eso que ve. Entonces, ustedes me dicen, es que hay una rayita ahí en la pantalla y cada vez que pasa por la rayita ahí marca la amplitud. No sé, digo yo. Entonces, ponen eso. Y luego dice, indique la amplitud, frecuencia y periodo de la última liberación del péndulo realizado y guarde una imagen del gráfico. Nada más guardarla. Entonces, si yo lancé con un ángulo de 25 la última vez, entonces escribí esto y luego lo puedo volver a lanzar con 25 y ahora sí tengo que dar un valor de amplitud, frecuencia y periodo. Yo no les voy a decir cómo se calcula o cómo se obtiene, ustedes van a deducirlo. Y luego que me identifiquen los sitios de máxima rapidez y mínima rapidez en la simulación. Aquí yo les puse realice un dibujo. Pueden tomarle un pantallazo al péndulo y rayarlo, si ustedes quieren. Entonces aquí nada más me ponen una imagen. Luego tenemos el sistema masa-resorte, que es algo muy parecido. Identifique las partes del sistema masa-resorte que se muestran en la pantalla. Escriba la función de cada una con base en lo observado. Entonces, bueno, el sistema masa-resorte tiene un resorte, entonces ustedes me dicen cuál es la función del resorte y lo que ustedes consideren que son partes del sistema masa-resorte. Luego dice, selecciona una altura de liberación de la masa y describa el movimiento del soltar la masa. Si ustedes escogen 10, entonces ven el movimiento y después escriben algo al respecto. ¿Qué nombre recibe el movimiento? Entonces ahí me ponen, eso es una frase, nada más responder. Seleccione dos alturas diferentes para liberar la masa y observe sus movimientos. Describa lo observado, cuál se detiene primero, cuál realiza más oscilaciones. Entonces, aquí, ¿cuánto les había dicho? 10. Entonces, digamos que aquí ustedes con 20 y 30 milímetros, creo que eran milímetros. 20 y 30 milímetros. Lanzan, observan y luego escriben cuál se detiene primero, cuál realiza más oscilaciones. Aquí les doy una pista, ¿verdad? Esta es información que está en las gráficas. No hace falta que ustedes midan con el cronómetro. Dice, ¿cómo identifica la amplitud del movimiento en el sistema masa-resorte? ¿Cómo identifica la frecuencia del movimiento en el sistema masa-resorte? ¿Cómo identifica el periodo del movimiento en el sistema masa-resorte? Eso es nada más unas oraciones donde me escriban cómo lo identifica.
Luego dice, indique la amplitud, frecuencia y periodo de la última liberación del sistema masa resorte realizado y guarde la imagen del gráfico. Entonces, si yo puse 20 milímetros, si no me equivoco, entonces yo escribo, bueno, para 20 milímetros la amplitud fue de tanto, la frecuencia de tanto y el periodo de tanto. Y para 30 milímetros la amplitud de tanto, la frecuencia de tanto y el periodo de tanto. Pero aquí yo no les estoy diciendo dónde obtener esa información. Ustedes la van a descubrir. Y luego, nuevamente, me van a hacer un dibujo donde pongan dónde es la rapidez máxima y mínima. Y aquí de nuevo pueden tomar el pantallazo al sistema y rayar con Paint si quieren. Algo sencillo, no nada sofisticado. Algo sencillo donde se vea dónde está la rapidez máxima y mínima. ¿Dudas hasta el momento? De estas dos partes. No, profe. No, ok. Eso es de mucha decisión de ustedes. Hay cosas que yo no les estoy diciendo, pero ustedes deciden cómo manipular la interfaz. Luego esta parte, preguntas finales, les puse, mediante la imagen del gráfico guardada, ¿verdad? Ustedes la guardan, pero después la sacan para esta parte. Señala el periodo y la amplitud para el péndulo. Entonces, tienen la imagen, rayan la imagen y me ponen la imagen. Aquí pegan debajo de esto. Pueden pegar la foto o la imagen. Entonces me señalan el periodo y la amplitud para el péndulo en la gráfica. Luego me van a hacer lo mismo, pero para la gráfica del sistema masa resorte. Entonces nada más llegan y ponen la imagen. Luego les puse, defina periodo, frecuencia y amplitud. Ya una vez que ustedes hicieron todo esto que está acá, ustedes con sus propias palabras me van a definir periodo, frecuencia y amplitud. Y luego les puse acá, discutan en el grupo de trabajo cuáles variables afectan el periodo, la amplitud y frecuencia con base en sus conocimientos. Y completan la tabla 1. Entonces, en grupo, pues se ponen de acuerdo que van a escribir aquí. Por ejemplo, ponen variables que no modifican el periodo de oscilación. Y si en el péndulo ustedes ponen la longitud de la cuerda, pues fue porque ustedes ya tenían algo de conocimiento, porque se supone que ya lo vieron en la teoría. Y dicen, sí, la longitud de la cuerda no afecta al periodo. Sí afecta el periodo de oscilación. Bueno, les quedó. Puede haber otra cosa aquí, la masa. O puede ser que no sé, las variables que ustedes conozcan. Por ejemplo, para el sistema masa resorte. Entonces, ustedes ponen lo que ustedes creen. No lo que dice la teoría, lo que ustedes creen. Y luego van a comprobar algunas cuestiones que colocaron aquí con la simulación y sí, con el laboratorio remoto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ajá. Pero, por ejemplo, digamos, ahí viene el periodo, amplitud y frecuencia. O sea, ¿es que afecte a las tres juntas o puede ser por separado, digamos, o especificamos? ¿O cómo Periodo, sería? amplitud y frecuencia. O ahí vienen ya, bueno, sí, solamente unas vienen para el periodo, ok, Ajá. ok. La Y viene la frecuencia. amplitud. Entonces les puse aquí cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, variables que sí modifican la amplitud del movimiento. Que sí modifican. Y variables que no modifican la amplitud del movimiento. Variables que sí, variables que no. Eh, para la oscilación, cuáles sí y cuáles sí aquí y cuáles no aquí. Para la frecuencia, igual, cuáles sí y cuáles no. Perfecto, sí.
no, esta tabla no es necesario que esté buena, es decir, quiero que sean honestos y completen con base en lo que ustedes conocen. Pero ya aquí abajo sí vamos a tratar de comprobar algunas de estas. Entonces, por ejemplo, la longitud o la masa o la, qué sé yo, hay varias cosillas ahí, entonces ustedes identifiquen lo que ponen aquí, cuáles sí pueden modificar en la simulación y entonces escriben aquí, bueno, comprobamos solo dos porque dos se podían comprobar y vemos que está correcto, que ahí estaba equivocado, que esa variable sí afecta al periodo y pensamos que no. Entonces, eso es como lo que quiero que ustedes luego realicen acá. Como sugerencia, comparen dos valores numéricos, ¿verdad? Variables que se pueden medir, pues el ángulo, la masa, porque había unas con Coca-Cola, ¿verdad? Entonces ahí la masa cambia. La longitud, porque si yo pongo la Coca-Cola más arriba, entonces cambio el centro de masa, ¿no? En el sistema masa resorte está más difícil porque no hay posibilidad de cambiar muchas cosas, nada más la amplitud. Pero en el del péndulo sí hay algunas cuestiones que pueden hacerse. Entonces pueden tratar de comprobar un par de lo que coloquen acá. Y listo. Y llegan y lo suben a la mediación. Entonces, creo que de mi parte es lo que les quería explicar. Profe, ¿Sí? usted se va a quedar conectada por cualquier duda. Es que sí lo veo un poco como complicadillo. Entonces, tal vez cuando ya lo estemos elaborando tengamos alguna duda o algo así. Sí, yo me voy a quedar hasta las 5. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí. Yo creo que esto lo hacen en hora y media.